Estamos de vuelta en Pauta Semanal, soy Juan Francisco Miranda y como todas las semanas Hernán Ferreira, Eduardo Manzanari y Gabriel Vega analizamos el acontecer político nacional y regional. Estábamos en el primer bloque analizando el hecho político regional que fue el cambio de intendente. Eduardo, termina tu idea y de ahí le preguntamos a Gabriel Vega, presidente de Renovación Nacional, partido de la cual milita la actual intendenta, que nos dé también su opinión y de ahí volvemos con el 10%, que es un tema que efectivamente se está tomando nuevamente la agenda comunicacional. Eduardo. Mira, nada más que una reflexión final, la misma que tuve cuando llegó el intendente Fernández y con el intendente Mattison. Los problemas que tiene la intendenta Jennifer Rojas no van a ser probablemente con la oposición fundamentalmente, porque con la oposición ella tiene claro que nuestra labor es la crítica. Sus problemas son internos y van a seguir porque siguen los mismos actores que fueron los que de alguna forma sepultaron a los intendentes anteriores. Está el alcalde Radonich, que todo el mundo, la propia derecha, sabe que tiene su propio forma de actuar en materia política, su propia agenda. Está Paredes, el alcalde de Puerto Natales, que también tiene, y si uno escucha las palabras de ellos, son totalmente disímiles respecto a lo que opina, por ejemplo, Hernán Ferreira, lo que opina el mismo Gabriel Vega, que son las autoridades de los partidos políticos acá en Magallanes. Más allá de alguna forma de buena crianza, es evidente que no hay sintonía, que están en pugna, ¿no es cierto?, que es la pugna típica del poder, de manera que yo creo que efectivamente su principal problema va a ser la interna, porque además se mantienen los mismos seremis, se mantienen los mismos equipos y no hay muchos cambios que se pueden hacer a esta altura. Respecto al tema que yo ¿sí? Para terminar el punto con Gabriel y pasamos al 10%, que creo que es necesario que cada uno de nosotros demos su opinión, este nuevo 10%. Gabriel, por favor, tu opinión como presidente de RN, que ya de los 4 intendentes, ¿cuántos han sido RN? A ver, en este gobierno María Teresa Castañón y ahora Jennifer Rojas, y José Fernández, efectivamente, pues los 3 últimos han sido de Renovación Nacional y la verdad es que le deseamos lo mejor, más allá de las palabras de buena crianza y agradecimiento también para José Fernández en su labor. Yo quiero interpretar esto como el gobierno realizando una corrección, porque las cifras hablaban de cómo se estaba llevando a cabo esto y era necesario reencauzar. Y la medida fue, entre las muchas medidas, el cambio de liderazgo. Creo que en estos días, por lo prematuro, no quiero caer en ello tampoco, pero se nota un cambio en el estilo y también un cambio en el liderazgo. No me voy a detener en lo que decía Eduardo. Yo creo que las relaciones adentro de Chile Vamos son súper prósperas, no solo ante escenarios electorales, sino en escenarios programáticos. Hay muy buenas relaciones, no solo entre los partidos, sino también con sus dirigentes y principales figuras. Y las tensiones están más con el nivel central, eso es cierto. Yo veo una cierta diferencia con el centralismo. Y esperemos que ahora se pueda revertir. Tenemos otro actor súper importante, quizás alguien convocado a ser el líder también de una coalición política conformada por 4 partidos que de verdad, yo no quiero hablar por los colegas de los otros partidos, Hernán tiene que tener su referencia al interno de la UDI, pero hay muy buenas relaciones, así que tenemos escenarios y objetivos comunes. La nueva intendenta tiene un fin que es público y que entiendo que tiene que ser la pandemia, lo urgente, pero también tiene un rol en cuanto a liderar la coalición de gobierno y a eso estamos llanos. Bueno, una de las cosas que tiene que ver, ya lo hemos dicho, el quehacer de la nueva intendenta a nivel regional y a nivel nacional, esta crisis social y económica y también sanitaria por el coronavirus. Y en eso también se ha tomado la agenda, la discusión de hace unos meses atrás respecto al retiro del 10% como una medida eficaz en términos de que llegue rápido a muchas personas que la ayuda no está llegando, vino a, entre comillas, a facilitar precisamente estas semanas, estos últimos meses. Pero los recursos no son ilimitados y en ese sentido hay muchos que se han planteado la necesidad de ir por otros 10%, de hecho hay un proyecto que ya está en el Parlamento, está en la discusión y eso se está tomando nuevamente la agenda. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este nuevo 10%? Que probablemente, ya aquí a modo también de opinión digo, bueno, probablemente también pueda ser una ayuda para muchas familias, pero ¿dónde está el apoyo real del Estado para aquellos segmentos de la población que no tienen
recursos, no tienen ahorros. Ya supimos que con el 10% anterior, 3 millones de chilenos retiraron sus fondos. Por lo tanto, este nuevo 10% en realidad va a beneficiar a otro segmento, pero ya hay un problema de muchas familias de Chile que no tienen herramientas para seguir solventando la crisis. En eso yo también valoro desde lo positivo el proyecto de ley del Parlamento de entregar el pago de crédito. Se aprobó al menos en una de las salas esta semana por 6 meses, lo cual eso también es una ayuda importante y dentro de lo positivo también uno tiene que reconocerlo. Pero respecto a este 10%, en lo que nos queda el programa, quisiera saber su opinión, si están de acuerdo o si tienen algún otro nivel de ideas para poder entregarla a la comunidad, para discutirla, para debatirla y por sobre todo eso generar la fuerza necesaria para que las compatriotas tengan un mejor pasar en estos momentos difíciles. Hernán, ¿cuál es tu opinión respecto a este nuevo 10%? Mira, yo me quedo con el proyecto o con la idea, ¿cierto?, del primer retiro del 10%, cuando las mismas personas que están patrocinando dijeron por única vez, ¿cierto? Fue casi una promesa en realidad, ¿ah? Fue casi una promesa, es decir, ¿sabes? Por única vez y dada la situación de la pandemia, vamos a permitir o propiciamos que se retire el 10%. Entonces, claro, una vez más estamos viendo que la gente tiene que desconfiar de las políticas, por lo menos del Congreso, de muchos de ellos, demasiados de ellos. Porque si te dicen el 10% por única vez, además lo hagan por escrito, ¿cierto? Dan discursos encendidos, ¿cierto? Rasgan vestiduras, casi se emocionan diciendo que por única vez, porque... Y ahora saben, no, en realidad tenemos que hacer un segundo retiro. O sea, claro, yo creo que a esta altura a esa gente no le importa nada su credibilidad, o sea, les da lo mismo. ¿Ah? Si son creíbles o no son creíbles, total, están ganando buena plata, tienen un resto más, quieren ser reelegidos. Por tanto, su credibilidad para ellos no es un tema importante. Porque si tuvieran un cierto sentido del honor, un cierto sentido del honor mínimo, de que la palabra que se dice por lo menos se va a mantener, ni siquiera se le podría saber el 10%. Pero no, dicen otra vez. Entonces, creo que ahí desprestigia demasiado. Esto es una cosa muy, muy, muy importante. Ok, pero en eso te contraargumento, pero le doy el pase a Eduardo. Tú dices que hay un cambio, falta de honor, pero este mismo gobierno hizo una campaña del terror para el primer 10%, que aquí se iba a venir abajo la economía, que esto era lo peor, y eso no resultó, y al contrario, después aparecieron agradeciendo esta medida porque efectivamente vino a ayudar. Entonces, ahí, Eduardo, tu opinión al respecto de este 10%. Mira, esto apelar al honor para una cosa tan práctica y concreta como es el poder retirar fondos para que la gente pueda seguir sobreviviendo, me parece una exageración de Ferreira. Pero mira, en general la mayoría de los expertos indican que el retiro de cualquier parte, ¿no es cierto?, de los fondos que son para pensiones realmente es algo inconveniente, porque finalmente termina impactando en las economías de los futuros pensionados, ¿ah? Porque en algún momento van a requerir eso. Pero dicho eso... En el largo plazo. En el largo plazo. Dicho eso, lo concreto es que hoy día la mayoría de los programas que el gobierno ha implementado han sido insuficientes, han sido egoístas y han sido retardadamente inconvenientes. Digo esto porque nuestra experiencia indica que muchas de las personas que han intentado acceder a estos, al IFE y a varios más proyectos, al FOGAP, inclusive en algunas empresas, se han encontrado con una trama burocrática estatal impresionante que les ha impedido poder acceder oportunamente y en algunos casos sencillamente no han podido hacer uso de esos recursos. Entonces, cuando está afectada tu economía familiar directa, cuando no tienes para comprar, ¿no es cierto?, lo más mínimo para comer, cuando no puedes pagar tus arriendos, tus dividendos, cuando se coloca en peligro tu subsistencia inmediata y futura, la verdad es que a la gente le importa muy poco si eso va a impactar en una futura pensión o no. Lo que necesita es la plata ahora, y se dieron cuenta que hubo un momento en que se implementó el 10%, el retiro del 10% y solucionó el problema. 15.000 millones de dólares llegaron inmediatamente al bolsillo de las personas, resolvieron sus problemas inmediatos y además activó la economía. Yo creo que efectivamente es una mala solución, pero es una solución. Y el gobierno ha demostrado incompetencia para dar soluciones de otra naturaleza, y lo que uno está viendo es que una cosa que apareció como una propuesta de una diputada que además es bastante resistida por la derecha y por parte inclusive de la propia oposición hoy día, está tomando vuelo. Hay parlamentarios de la derecha
de la derecha que ya, o sea, estoy leyendo Diario Financiero, la derecha está dividida. No es que unos pocos se estén apoyando, la derecha está dividida. Porque además lo que ocurre con este tema es que el impacto que tiene en el tema electoral es fundamental. Es decir, cuando hay alguien que se opone a que las familias más pobres de este país, más precarizadas, sigan recibiendo fondos, ¿no es cierto?, que son propios, efectivamente el impacto electoral es inmediato y es profundo. Yo creo que hay que ver con cuidado esto, yo creo que va a ir tomando vuelo, tal como la primera vez, y no me sorprendería que se terminara aprobando el retiro nuevamente de un 10% de los fondos de la AFP. Ahí es importante lo que dices tú, porque hay datos que es bueno sacar la caricatura. Por ahí también se da como que en el fondo aquí gente como se compra el televisor como que si fuese un pecado eso, la verdad es que, pero hay un dato no menor que a mí me llamó la atención, es que en este periodo había bajado el índice de morosidad, es decir, la gente que no le gusta tener deuda, que de alguna manera la siente estar endeudado, lo ve como una carga también emocional en términos de no poder pagar sus compromisos, frente a este retiro, gran parte bajó ostensiblemente el nivel y los índices de endeudamiento en términos de morosidad. Entonces, ahí yo creo que no estamos para estar haciendo caricaturas a favor o en contra de esto, sino que efectivamente apelar al sentido común y a la responsabilidad de la gente, si estamos hablando con personas adultas. Gabriel, tu punto respecto a este 10%, a esta nueva propuesta de un 10%, y sobre todas las cosas, porque así podemos llevarnos gastando todos los 10% a vivir por haber, pero el tema está en que hay un rol también de parte del Estado de poder generar condiciones para facilitar la vida de las personas, y por eso vuelvo a insistir que han habido medidas interesantes y que van en esa línea, pero pareciera ser que este problema sigue siendo insuficiente. Tu mirada, por favor, Gabriel. A ver, hay que ver primero la capacidad del fisco. Entiendo de que todavía hay entregas de IFE y ya con ciertas barreras disminuidas como el registro social de hogares que siguen vigentes, que nos queda un mes creo de eso, quedan también los créditos sin interés y también hubo un acceso a 500.000 pesos para trabajadores de clase media. Todo eso ha tenido vigencia y queda un mes, así que hay que pensar rápido y yo espero que también el gobierno tenga esa capacidad de tener un nuevo paquete de medidas pronto, medidas que vengan desde el fisco. Ahora, el 10% se retiró por una excepcionalidad que sigue ocurriendo, excepcionalidad que no hemos superado, que ha sido esta crisis sanitaria. Seguimos, sobre todo aquí en Magallanes, en cuarentena y la capacidad de producir y de intercambiar bienes o de acceder a soluciones económicas o servicios no está al 100%, de hecho, bastante aminorada. Entonces, la excepcionalidad sigue ocurriendo. Yo estaría abierto a conversar esto de todas maneras, pero entendamos de que esta no es una medida que beneficia a los sectores más precarios, más necesitados, porque ellos ya no tienen dinero en sus cuentas personales. Bien lo dijiste, de cerca de 3 millones ya no lo tienen y son precisamente las personas que han tenido menos acceso al empleo, formal a lo menos, y no tienden a ser las personas con mayor necesidad. Sería apuntar a grupos de segmentos medios que muchas veces se van a ver beneficiados por eso. Personalmente, un juicio muy personal, yo me he mantenido en mi AFP en el fondo E, el más conservador de todos, y ya recuperé cerca del 65% de los fondos que ya retiré con el 10%. O sea, tampoco ha habido, el movimiento económico ha sido también bastante favorable y yo pudiese, si yo retirara otro 10%, no me vería muy perjudicado. Yo personalmente estaría en la misma condición de cuando retiré el primer 10%. Ahora tú dijiste algo clave, Gabriel, que sí. Te hago la pregunta para que sigas con la idea. Te dijiste algo clave respecto a los sectores medios, porque hace unos meses atrás veíamos que el Estado siempre ha estado focalizada la política pública, la focalización de los sectores más vulnerables, y por lo tanto hay todo un sistema. Pero esta crisis vino a tocar a todos, no de igual manera, por cierto, pero tocó fuertemente a un sector de una clase media que frente a esta contingencia se ve fuertemente empobrecida, donde el Estado ha demostrado y sigue demostrando que no tiene capacidad de ser eficaz para ir en ayuda de esas familias. Entonces, claro, mirado así, ese 10%
alguien puede decir, no es para los más necesitados. La pregunta es ¿quién hoy día es más necesitado en un contexto de crisis? Es que, una familia que tiene endeudamiento, que tiene problemas, que no ha podido trabajar, que ha tenido merma. Entonces, ahí yo diría que hay que ser bastante más empático, estar dispuesto a escuchar y tomar medidas pensando no en el cliché de los más necesitados, sino quienes tienen un apremio en estas circunstancias excepcionales, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí va un poco en que estos sectores medios tampoco se vuelvan pobres, porque ya nos dimos cuenta de lo débil que pueden ser esos cimientos. La verdad es que el movimiento de los sectores más empobrecidos de hace 10 años atrás hacia sectores más acomodados, sectores medios, ha sido fruto de esfuerzo, de bastante trabajo y en años, que con una pandemia, con una crisis también social que se vivió desde octubre, y todo esto conjugado ha permitido que mucha de esta gente vuelva a la pobreza, y ha sido el gran temor de estos segmentos. Y yo creo que también por eso estamos discutiendo las materias que estamos discutiendo, a lo menos a nivel constitucional o de rol del Estado. Y respecto a eso mismo, la misma burocracia que viene de los organismos contralores, no viene del gobierno de turno, la política pública siempre ha sido focalizada, pues siempre ha sido en pro del más necesitado. No hay que dejar de lado eso. Yo creo que hay que tener fuertes medidas hacia esos segmentos, y también, o sea, de todas maneras, permitir de que los segmentos medios, que también pueden acceder a sus propios recursos, como lo hicimos en la excepcionalidad del primer retiro del 10%. Es una medida que hay que estudiar bien. Yo insisto en que no va a beneficiar a los más necesitados, y hago esa diferencia porque los más necesitados van a necesitar aporte fiscal directo, transferencias directas. Y quiero terminar recordando de que efectivamente ha sido en este periodo, en mérito de lo que estamos viviendo, donde en la historia de Chile, en los últimos años, el Estado ha hecho más transferencias directas de recursos, directamente a las personas, a las familias, a las empresas, pequeñas, medianas y también grandes, para que puedan seguir adelante con su labor. Bien, muchachos, se nos está yendo el programa, pero solo una opinión muy, muy breve respecto. Hoy día partió la franja electoral de cara al plebiscito del mes de octubre. No sé si tuvieron tiempo de verla a mediodía. Lo cierto es que ya está en redes sociales y por los canales menos tradicionales o más informales, pero brevemente su opinión. Eduardo, ¿la franja la viste o estás consciente que todavía hay mucho que difundir? Brevemente, muchachos, terminamos. No la he visto y por lo tanto me abstengo de opinar, pero no sé si me permite opinar sobre otro tema también, a mí mucho importante y breve. Como ustedes saben, se publicó recientemente un informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Un informe de más de 400 y tantas páginas, ¿no es cierto?, que denuncia los crímenes que ha cometido el régimen venezolano en este último tiempo. Como ustedes saben, el Partido Socialista se ha destacado desde sus inicios por ser muy crítico respecto a aquellos lugares donde con la palabra socialismo se ha intentado capturar, ¿no es cierto?, la imagen de justicia y de igualdad. Fuimos muy críticos con el periodo estalinista, a pesar de todas las dificultades que eso significaba con los partidos hermanos. Fuimos muy críticos en la etapa posterior del régimen cubano, después de la revolución que tuvo simpatías de todo el mundo, al principio incluyendo Estados Unidos, y hemos sido muy críticos desde un principio del gobierno venezolano, sobre todo después del periodo de Chávez. El informe de los derechos humanos de la expresidenta Bachelet es lapidario y es muy concreto. Son más de 2.000 y tantas personas que son ahí caracterizadas, que fueron criminalizadas, violentadas y muertas. Yo lo único que puedo decir al respecto es que las dictaduras no tienen signo político, por mucho que se disfracen con las palabras de democráticas o de cualquier naturaleza. Y aunque se escondan detrás de esas palabras, yo creo que cualquier hombre y mujer debe solidarizar con las víctimas y denunciar estos abusos y pedir justicia por estos crímenes.
No quería dejar pasar esto porque es un tema que remueve las conciencias en general del mundo entero. Importante el tema, pero nos quemaste el minuto que nos quedaba. Hernández debe estar contento que Eduardo critica el régimen de Maduro, así que por ese lado te sientes representado. La crítica es que es precisamente... Pero es bueno que nos saquemos la defensa a veces cerrada y es cierto que tenemos que velar por la dignidad del ser humano en cualquier lugar y en cualquier tiempo y espacio. Que tengan un buen fin de semana. Nos volvemos a ver la próxima semana en Pauta Semanal. Muy buenas tardes. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.